agradecimiento a la Sociedad de Filosofía de Castilla-La Mancha y muy en particular a José Luis Pozo Fajarnés. No tanto por esta presentación tan elogiosa, que, en fin, bueno, pues la vamos a aceptar, ¿no? Ya está. Sino porque, a pesar de las precariedades de las que nos ha estado hablando, precisamente él las ha cubierto a su manera con un exceso de generosidad que, bueno, que abrumadora, no solamente él, sino su mujer Mercedes, incluso su pequeño Mariano, que el pobre hombre nos tuvo que aguantar a los que veníamos de Asturias y algunos de los que veníamos de los que venían de Madrid, mientras conciliaba el sueño. El pobrecito, pues un niño pues de corta edad, ¿no? Y esto pues me parece que tiene que aparecer como un reconocimiento a estos detalles que queda, bueno, desde nuestro punto de vista, los que hemos venido de Oviedo, compensado con creces, vamos, quería que estuviera él aquí presente. Muy bien. Bueno, entonces, cuando Fajarnés, que yo prefiero utilizar ese apellido de peso, ¿no?, que él lleva con tanto decoro, ¿verdad? Me mandó las bases de la convocatoria en el verano, en el mes de finales de agosto y principios de septiembre. Yo la leí con mucha atención. En un principio tenía una cierta... Bueno, como este año no tengo que asistir al instituto, precisamente dada mi condición de jubilado, pues le dije que sí, que probablemente viniera, pero a presenciarlo, vamos, a conocer estos encuentros, de la misma manera que él se desplaza a Oviedo a participar de los nuestros, aquellos que organizamos allí en Oviedo, ¿no? Pero bueno, cuando vi este programa tan bien elaborado, tan completo, pues yo vi que había un punto que me llamó la atención. Los que conozcáis las bases de la convocatoria, pues hay dos secciones, una histórico-filosófica y otra histórico-política, ¿no? Y hay 3 puntos, y uno de los puntos es precisamente aspectos esenciales a las fluctuaciones del papel de España en el concierto internacional. Esto no se puede entender al margen de la guerra, claro está. Y luego hay un tercer punto que dice, de las guerras napoleónicas a la guerra civil, pasando por las guerras carlistas a las guerras actuales de Irak, Afganistán y Libia. Asuntos en los que yo estoy muy metido últimamente, y dije, bueno, pues ya está, mando una comunicación, intento ajustarme todo lo que pueda, y pues en 10 minutos, pues eso, decir a brocha gorda, pues algunos detalles, ¿no? Bueno, y si ahora, pues, José Luis me brinda la posibilidad de que sea un poquito más de tiempo, pues bueno, ya vamos, redoblo el agradecimiento a todo lo que he dicho anteriormente. Bueno, el planteamiento que hacen los que elaboraron estas bases de la convocatoria a mí me parece muy certero, y yo voy a hacer lo siguiente, ¿verdad? Es decir, de las guerras napoleónicas a la guerra civil, pasando por las carlistas, que ya veremos dónde las colocamos, a las guerras actuales de Irak, Afganistán y Libia. Es decir, hay 3 grandes momentos donde se producen unos hechos concatenados, conectados entre sí, pero también hay líneas de desconexión. Y lo que yo me voy a proponer aquí ahora, precisamente, es decir que los textos constitucionales, el de 1812, el de 1931 y el de 1978, pues no tiene nada que ver uno con respecto al otro. Solamente está esto es posible en la mente de aquellos historiadores que son, pues, ¿cómo vamos a decir? Pues formalistas, que creen que porque las categorías jurídicas y las ideas filosóficas disueltas en esas categorías jurídicas aparezcan en los 3 textos, pues se trata del mismo asunto, y entonces pues los ilustrados o afrancesados españoles del presente en marcha, pues de alguna manera lo que vienen a insinuarnos es que las ideas de la Ilustración, que de alguna manera pues también están presentes, que vamos a discutirlo eso, de hecho José Luis esta mañana pues ya ha problematizado la posibilidad de que este texto pueda ser entendido solo en función de las ideas de la Ilustración francesa, incluso de la inglesa,
y él ha incorporado ahí precisamente otras tradiciones escolásticas, y muy concretamente pues de escolásticos españoles, como por ejemplo, pues eso, Martínez Marina, de aquella época, que es un escolástico 100%, y que pues él tiene más cerca a Santo Tomás, Suárez, e incluso el padre Mariana, que a Rousseau, a los que conocen, naturalmente, como es lógico, ¿no? Entonces es como si en este pensamiento formalista pues se tratara inseminación política de ciertas ideas, pues puestas de un texto a otro y ya está, y ha funcionado. No, la tesis que vamos a mantener aquí es que se trata de 3 periodos históricos donde hay unos hechos que están fuertemente concatenados, y entre esos 3 momentos pues hay desconexiones importantes si nos atenemos al lenguaje de lo que sería la filosofía política materialista, claro está, y huir plenamente pues del formalismo o de lo que podrían llamar pues el idealismo político, de querer que todo se resuelve en lo que nosotros llamamos la capa conjuntiva, es decir, ahí donde hay legisladores y hay juristas, y pues no, resulta que hay otros componentes muy importantes que tienen que ver con el territorio, con la defensa, y con la defensa de ese territorio en tanto en cuanto está siendo explotado por, naturalmente, empresas, que ya no tienen nada que ver, bueno, tienen naturalmente conexiones, como vamos a ver, ¿verdad? Muy bien. De manera que entonces yo le envío por correo pues el título, que viene a ser un poco pues esto, cómo recoger estos 3 momentos, y entonces pues se me ocurre el papel de la guerra en la historia de España contemporánea, ¿verdad? Entonces pues este sería el primer asunto que tenemos que... Y entonces tengo que justificar un poco el título, ¿no? Que tiene pues 5 ideas muy importantes, y para entendernos entre nosotros, para lo que voy a decir de los 3, la selección de ciertos hechos que yo he escogido y he intentado concatenarlos de esos 3 momentos y sus correspondientes desconexiones, con independencia de que sigamos hablando de la misma historia de España, ¿no? La historia de España, pero donde la historia pues no puede regresar hacia infinitum y luego cree que se puede progresar en líneas completamente simplistas y sin ver las desconexiones que impide que ciertos asuntos puedan ser interpretados pues en conexión con otros, porque se ha producido la desconexión, que voy a intentar probarlo ahora, ¿no? Bueno, entonces la primera... el primer término, la palabra papel, pues tiene muchos significados, no puedo extenderme en el asunto, y ahí pues el significado lo podemos hacer comparable pues con la idea de lugar, con la idea de rol, pero esto tiene una connotación, podríamos decir, pues sociológica o sociologista, y aquí la palabra papel la vamos a utilizar como función, porque el pensamiento funcional nos va a permitir ahora, es decir, y en función de X, y ahora vamos a ver qué valores le damos a X en relación con las otras palabras. La primera de ellas, la guerra, claro está. Es decir, ¿qué papel juega la guerra en la historia de España? Y esto es lo que vamos a decir aquí de alguna manera. Bueno, en principio, para entendernos entre nosotros, el punto de arranque del que yo parto, pues es que la guerra es una institución política, y me remonto al Tratado de Clausewitz. Sabemos que escribe sobre de la guerra, un tratado que es absolutamente imprescindible para entender la historia contemporánea, sin duda alguna, y en el apartado 24 del capítulo primero del libro primero, primera parte, nos dice lo siguiente, un pequeño fragmento que leo: la guerra es una mera continuación de la política por otros medios. Es decir, aquellas mentalidades idealistas o espiritualistas de no a la guerra, o del miedo a la guerra, o del asco a la guerra, pues claro, no se dan cuenta de que es la política de otra manera. Dice, vemos pues que la guerra no es solo un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación del tráfico político, una ejecución de el mismo por otros medios. Este es el punto de arranque, para entender la historia de forma materialista. No nos olvidemos de que este tratado, para algunos, porque pueden pensar que esto es propio de ciertas mentalidades retrógradas, pues fuera el libro de cabecera pues de Lenin, de Trotsky, de Mao, etcétera. Vamos, que tenían... ¿Por qué? Porque hay en ese libro, además de esta noción de que no se puede prescindir de la guerra, Stalin,
vamos, lo tenía como libro fundamental, ¿verdad? Pues hay también una teoría de la guerra donde él pues distingue claramente entre estrategias y tácticas y de una forma pues muy sólida. Claro, él es un militar, es un militar que no puede aceptar el texto kantiano de la paz perpetua. Cuando Kant escribe esto en 1795, pues Clausewitz tiene 15 años, y claro, luego, como sabemos después, tiene que defender los ataques napoleónicos, la guerra napoleónica en Prusia, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos la posibilidad de darle un valor a la palabra papel, el papel de la guerra. ¿Qué función tiene? Pues es una función que yo voy a llamar pues una función constitutiva, es decir, de la sociedad política. ¿Y qué es lo que constituye el ejército y sus maniobras militares? Pues la constitución de la capa cortical. Es decir, que un Estado que no tiene una defensa, una capa protectora, es como una célula que no tiene membrana. Está condenada a desaparecer. Por eso, las últimas declaraciones que ha hecho pues el necio de Arturo Mas, la palabra necio la uso en el sentido etimológico de la palabra, necio, que no sabe, es decir, que el Estado catalán que él quiere pues no necesita ejército, pues entonces no vas a durar ni un mes, vas a durar menos que el presidente Figueras, ¿verdad? Es decir, que estuvo, como sabemos, muy pocos tiempos en la Primera República, ¿verdad? Vamos, de manera que por ahí pues ya sabemos las intenciones de este individuo, que evidentemente tiene una idea pues completamente idealista, creer que la política es cosa pues de los escogidos en unas elecciones, y que bueno, con eso ya tenemos todo, ¿no? Bueno, pero es que esa capa cortical a su vez pues tiene otras, se desdobla, tiene pues muchas funciones. Hay una función operativa que es el poder militar, nos ha estado hablando esta mañana don Pedro Antonio de la importancia de la marina y de la guerra y del ejército. Naturalmente yo incorporo ahí sus sabias reflexiones. Una función estructurativa que tiene que ver con el poder federativo de un Estado en terrenos militares, federarse o no, en el momento en el que convenga o no, esto lo ha dicho, las alianzas, claro está, y un poder y una función determinativa que viene a ser como el poder diplomático. Esto lo extraigo yo de uno de los textos más importantes del pensamiento político contemporáneo, que es Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Según esto, este libro tritura completamente la ridícula teoría de que no hay más que 3 poderes y que tienen que estar divididos, ¿no? Pues claro, porque esta capa cortical, que tiene estas ramas, poder militar, federativo y diplomático, no son más que 3 de los 9 posibles, porque la capa cortical lo que hace es defender el territorio. ¿Y el territorio qué es? Pues es el terreno donde se saca provecho a la naturaleza, y eso es la capa basal, esa es la patria, y entonces ahí pues resulta que hay las 3 funciones, pues es que eso hay que gestionarlo a través precisamente de las pericias industriales y agrónomas y mineras. Hay que sacar el partido a ese territorio, pero también tiene que estructurarse a través de una reorganización, ¿verdad? Una estructuración, y luego lo que se produce pues hay que redistribuirlo, que es la determinación. Y finalmente, claro, naturalmente tiene que haber pues un poder ejecutivo que tiene poderes pues naturalmente operativos, pues para ejecutar todo lo que primero se ha legislado, y luego un poder judicial. Pero son 3 de los 9 posibles poderes. Y todavía el profesor Bueno complica más el asunto, bueno, lo esclarece muchísimo más, cuando en su libro sobre el panfleto contra la democracia dice que estos 9 poderes descendentes pueden recibir, como lo hemos podido percibir, pues poderes ascendentes que no admiten, como es el caso naturalmente de la situación que vamos a tratar ahora, es decir, de si Fernando VII dice A, pues entonces hay una gente que dice otra cosa completamente, y eso es también poder, es un poder ascendente que al final se va a imponer de alguna manera, ¿verdad? Con lo cual, 9 y 9, 18 poderes.
Y entonces, yo me he hartado, bueno, yo como uno de entre los muchos que estamos intentando pues decir esto, a ver si la gente entiende, que la política no es los que gobiernan, los que legislan y los que juzgan, que esos son tres aspectos, y que la sociedad política, en ella estamos implicados todos, y que no hay sociedad civil frente a sociedad política, que este último espantajo político que es Mario Conde, es decir, yo represento a la sociedad política, pero ¿qué memez es esa, no? Que hay una sociedad política que tiene pues estos 9 poderes por un lado de carácter descendente y otros 9 de carácter ascendente, ¿verdad? Bueno, y en este proceso constitutivo pues hay dos operaciones importantes, que es la composición de ese Estado, de esa sociedad política, pero también su descomposición, claro, naturalmente, ¿no? El ejemplo más claro es que todo esto lo podemos aplicar a una situación histórico-política como es la situación del Imperio Romano. Como todo el mundo sabemos, pues el Imperio Romano se descompone, primero el Imperio Occidental y el Imperio Oriental. El Imperio Oriental mantiene, por así decirlo, la unidad que le da la tradición de Constantino, mientras que en Occidente se fraccionan reinos, ¿verdad? Y uno de esos reinos es precisamente pues, el reino visigodo, donde después vamos a ver cómo se va formándose, pues se va constituyendo. La palabra constitutio en latín significa constitución político-militar, porque el texto jurídico viene después, y lo único que hace es trasladar al papel lo que ya existe, lo que es la verdadera, la historia realmente existente, ¿verdad? Bueno, en el caso del reino visigodo, pues claro, naturalmente la constitución primero del Estado y después de la nación política, de la nación histórica primero, después nación política española, pues va naturalmente desde Covadonga a la toma de Granada, pasando pues por ejemplo por las navas de Tolosa y muchas otras batallas que sin las cuales no se puede entender la constitutio, la sístasis en griego de lo que es pues la sociedad política española. Y anoche precisamente paseando por esta hermosa ciudad, ¿no? Pues tuve la suerte de recibir una lección extra de mi hermana Amparo, que siendo historiadora pues nos estuvo ilustrando acerca de cuál es el origen de la doble muralla, porque tanto Alfonso VI como Sancho IV le dan una enorme importancia a Talavera de la Reina como una avanzadilla de lo que es la Reconquista, claro, Es decir, aquí no solo los políticos, sino que aquí el territorio pues es un factor fundamental, y entonces en torno al territorio pues hay que avanzar, hay que apoderarse de él, claro, que esto es en una palabra, y luego defenderlo. Y si no se defiende, pues la cosa está completamente perdida. Si usted no tiene un buen sistema defensivo y un ejército para ello, pues bueno. El caso es que la sociedad política, claro, con los reyes católicos, ¿verdad? La toma de Granada consigue esa unificación, pero tiene unos vecinos que son molestos, y estos son los franceses y son los musulmanes, el Imperio Turco. Y entonces ahí surge en España otras operaciones también de carácter militar, que es lo que nosotros llamamos pues un imperio diapolítico, es decir, que hay que, si queremos ser hegemónicos, tenemos que eliminar los peligros de los que nos rodean, Y entonces, pues eso naturalmente tiene que ver con el enfrentamiento a los franceses y el enfrentamiento al Imperio Turco. Tan solo porque mandamos muy precarios de tiempo, yo aquí recordaría brevemente pues la batalla de Pavía, donde ahí tenemos un ilustre riojano, Antonio de Leiva, que resiste porque Carlos V le dice, oye, que vamos a subir con los tercios de Nápoles, y para Carlos V aquel territorio es crucial, que tenemos que darnos cuenta, Países Bajos, Borgoña, Nápoles y el milanesado. Y por eso precisamente Francisco I dice, los dos, que somos primos, queremos lo mismo, claro. Porque si no, es que no se puede entender la historia, ¿verdad? Y los dos queremos el milanesado. El caso es que Antonio de Leiva aguanta, suben los tercios, y es una de las victorias pues monumentales que
digamos que eleva la sociedad política española al concepto de imperio, es decir, que a los franceses les hemos recortado la cresta, ¿verdad? Y lo mismo pasa en Lepanto con los turcos, ¿verdad? Esto ya en época de Felipe II, ¿verdad? Bueno, entonces ahí empieza los Reyes Católicos inician otro episodio que no se reduce exclusivamente a este intento que tenían los austrias españoles por dominar, ser hegemónicos con respecto a otros estados, sino que surge lo que nosotros llamamos pues el imperio generador, que tiene que ver naturalmente pues con la conquista y evangelización de Europa, hablando en términos de género humano. Es decir, ahora ya no es un dominio diapolítico, es decir, a través de otras polis que nos rodean y que nos molestan, sino que ahora tenemos pues un nuevo mundo con unas nuevas gentes y aquello a ver cómo se aborda y dentro naturalmente pues de una ideología que la encontramos pues en el Padre Victoria y después Suárez y demás, ¿no? De manera que tenemos una tradición filosofía en español, que no puede en absoluto, no tenemos que recurrir a la tradición francesa o inglesa, esta es la cuestión, con independencia de que no la tenemos por qué despreciar y los autores que van a ser aquí citados la conocían perfectamente, pero no eran tan papanatas de creer que porque lo dice Rousseau o porque lo dice Diderot, etcétera, pues eso es lo más interesante. Bueno, pues esto lo negamos rotundamente. Y entonces aquí aparecen otras guerras que son guerras de otro género, Es decir, que el profesor Bueno, en su trabajo sobre las guerras, distingue los géneros de guerra. No es lo mismo la guerra entre estados ya constituidos como Francia y España, o entre imperios como el Imperio Español y Imperio Turco, que las guerras que están llevando a cabo pues Hernán Cortés y Pizarro, y que eso tiene que ver pues con guerras de lo que él llama el primer género y el segundo género, ¿no? Y luego veremos que hay un género cero, que es cuando se enfrentan pues tribus que no tienen la capa cortical, no tienen una sociedad política constituida, Y esto pues lo veremos sobre todo si es que nos va a dar tiempo a llegar pues a la guerra de Afganistán sobre todo. Ahí es donde yo aplico esta noción que creo que da buenos resultados para salir del paso de lo que dicen los periodistas, historiadores, etcétera, es que se trata de un Estado fallido. No, es que ahí no ha habido Estado, no ha habido Estado. Es un territorio que se lo disputan otros imperios por razones estratégicas, como siempre, desde Alejandro Magno, ¿verdad? Que además, por cierto, fundó una ciudad en Kandahar, que es una Alejandría, es el actual Kandahar. Y de ahí pues viene todo. Bueno, vamos a ver si podemos llegar hasta ahí. Pues bien, entonces esta doctrina que acabamos de expresar aquí, pues niega rotundamente la panfilería de la paz perpetua, y por supuesto del cosmopolitismo. Eso no se puede admitir desde una teoría materialista donde los estados se enfrentan, porque como decía esta mañana don Pedro Antonio, pues hay unos intereses, empezando por los intereses territoriales, y que esos son indiscutibles al margen de ciertas pues ideologías que quieran pues tergiversar el asunto, ¿verdad? Bueno, y que nuestros días, pues eso pues tiene, como sabemos, la acogida por todo el discurso pacifista del no a la guerra y de la alianza de civilizaciones, que es todo agua de borrajas, que se fundan en otra doctrina que nosotros mantenemos plenamente, y es que la guerra tiene una dimensión ética, que es el horror a los muertos, claro, esto a nadie le agrada, pero luego tiene una dimensión político-moral, que es justo la defensa del territorio, es decir, la defensa de los intereses que tiene que ver con esa sociedad política. Bueno, pues entonces yo tengo que decir que la palabra paz perpetua es un término que usa Kant de manera completamente fraudulenta, que forma parte de su demencia filosófica, a partir de 1795 hasta el 1804, pues son años pues bastante flojos desde un punto de vista filosófico, y es donde aparece este opúsculo que lo escribe precisamente después de la paz de Basilea, de la que ha hablado esta mañana don Pedro Antonio, ¿verdad? En la paz de Basilea, precisamente lo que se dirime ahí es el reparto de Europa entre Francia y Prusia. Prusia, que ha salido victoriosa de la guerra de los 7 años, pues tiene mucho que decir. Kant es prusiano,
Y entonces él admira a Federico II, pero tiene un conflicto interno con Guillermo Federico III por lo de la ley de prensa que le prohíbe su tratado sobre la religión. Bueno, y el caso es que le da por esta solemne tontería, pues llegó el momento en el que los pueblos ya han dejado de ser salvajes, hemos entrado en el reino de las luces, de la razón, y entonces pues aquí la paz. Claro, como se sabe, ese año es en el que Napoleón sube al directorio, 1795, ¿verdad? Y en ese año Clausewitz cumple 15 años, ¿verdad? Y lo digo para que veamos estas... Bueno, Clausewitz murió en el 31 coincidiendo con la muerte de Hegel, además es curioso, ¿no? Y para mí es un autor central, que Clausewitz no se puede prescindir. Bueno, pues lo que algunos tratadistas demuestran es que Kant pues hace un uso completamente indebido de este término que tenía un significado eminentemente positivo, que existe el término paz perpetua y que la usan los políticos de la época de Carlos V y de Francisco I. ¿Y qué entienden ellos por paz perpetua? Pues alianzas duraderas entre lo que podríamos llamar estados y ejércitos mercenarios, los suizos. Claro, esta es la cuestión, ¿verdad? En una palabra, que ese es un asunto que tenemos que despejar rotundamente contra los que anhelan lo de la paz perpetua como si fuera una cosa que se pudiera realizar hoy día, ¿no? Vamos a ver, y para irme a la filosofía española, filosofía en español, pues de entre todos los tratadistas que lo indican, que se refieren a este periodo, pues tenemos un español, Saavedra y Fajardo, que le toca vivir los momentos uno de los momentos cuando empieza la pérdida de la hegemonía, que es la guerra de los 30 años y la paz de Westfalia. Entonces él, como es bien sabido, pero naturalmente es el autor de un contrapríncipe, que se titula La idea de un príncipe político cristiano, representada en 100 empresas, una obra absolutamente monumental, que no tiene nada que envidiar al príncipe y toda esa tradición filosófica, como que aquí en España no hubiera habido una teoría política sólida. Y entonces cuando hablamos de la teoría política, pues nada, citamos a Maquiavelo, cuyo tratadito, pues si lo ponemos en comparación con bueno, a lo que voy, que además de este libro monumental que deja completamente pequeño a Maquiavelo, pues tiene una historia de Europa en el siglo XVII, también un tratado voluminoso, donde precisamente pues, se refiere a los conflictos entre España y Francia, ¿verdad? Y entonces pues dice lo siguiente, leo un pequeño fragmento para en cierta manera hacer una reivindicación de este murciano ilustre, ¿verdad? Y que dice lo siguiente, ¿verdad? Leo un pequeño fragmento, vamos a ver. La que hay entre su dicha majestad y las ligas grisas, se está refiriendo naturalmente a los suizos, a los Reichslanzer, estos mercenarios que tenían esas vestimentas, queda un pequeño residuo en los que protegen al Vaticano. Esos son precisamente los Reichslanzer, aquellos mercenarios muy buenos lanzadores, ¿verdad? Y que tanto Francisco I como Carlos V pues se los disputan y quieren tener con ellos precisamente una paz perpetua, duradera, para cubrirse las espaldas. ¿Y quién consigue llevarse el catálogo? Quien tiene dinero, Francisco I, que paga más que Carlos V, ¿verdad? Y entonces, pues, Saavedra Fajardo lo dice con toda la claridad del mundo, ¿verdad? Se renovó también por el rey Luis XII, en ceremonia en Italia a 24 de junio de 1508. El rey Francisco I, su yerno, hizo un tratado de paz perpetua, con estos mercenarios, y concretamente con los cantones de las ligas de los suizos y sus aliados en Friburgo la víspera de San Andrés, el año de 1521, y el día 7 de mayo hizo alianza en Zúrich con otros dos cantones suizos, excepto Zúrich, en la Liga Grisa. Es decir, que es un término político que no puede ser tomado como una idea filosófica, como quiere
como pretende Kant, y saltándose a la torera, pues todos estos tratados, entre los cuales está el de nuestro querido Saavedra Fajardo. Y entonces la tercera de las ideas que está en juego en esta exposición es la idea de historia, que tal y como la entendemos nosotros, pues es una ciencia de las consecuencias, y que tiene, si no se conocen los antecedentes, pues no podemos sacar conclusión alguna, ¿verdad? Pero nuestra visión de la historia consiste, pues, en decir que los periodos históricos son concatenaciones de hechos, ¿verdad?, y que constituyen, pues, un círculo cerrado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que además de haber conexiones entre esos hechos, hay también desconexiones con otra serie, con otra serie, que entonces mezclarlas, o decir, por ejemplo, pues eso, que estas ideas están aquí y estas están también aquí, pues eso es completamente ridículo. ¿Y dónde está el error? Pues ya lo he dicho, que las categorías políticas sí, y las ideas disueltas están ahí, pero el tratamiento de esas ideas, las relaciones entre ellas, la concatenación entre ellas, las relaciones de inclusión, de pertenencia, son diferentes, completamente diferentes, y esto solamente se puede ver si uno tiene un sistema filosófico que lo permita. Y no, pues el papanatismo de, como suena, claro que evidentemente también Platón o también Aristóteles hablaba de materia, pero su materialismo pues no es el materialismo que nosotros practicamos, pero es una idea, claro, que está ahí, pero tiene su contexto, sus precedentes, etc. Bueno, y además es muy importante desde esta perspectiva de la filosofía de la historia, pues fijar los orígenes de la serie, porque si no podemos regresar al infinito o irnos o progresar hasta yo que sé cuándo, ¿no? Entonces, si no, no se puede entender. Los periodos hay que entenderlos como una concatenación de hechos que tienen una ligazón, pero que en un momento determinado se produce alguna desconexión. Y entre esos hechos pues hay una causalidad histórica, y el profesor Bueno pues utiliza indistintamente ahí la palabra razón y causa, precisamente para distinguir la causalidad física de la causalidad histórica, que es diferente. Tiene otro escrito monumental, que es precisamente el tratamiento de la... Porque, como es sabido, Hume tiene una teoría formalista y cree que todo se explica pues yendo a que pues, los acontecimientos anteriores y posteriores y un nexo formal, y con eso ya tenemos... No. Aquello que tú crees que es efecto de una causa, pues tiene que tener una identidad material, que eso ya nos lleva, por supuesto, tiene que tener, pues, que viene a ser la causa material aristotélica, y también, pues naturalmente, pues lo que podría llamar una causa eficiente, ¿verdad? Podría decir un determinante causal, que en el término de la guerra pues sería el casus belli, pero es que el casus belli no se entiende si no hay una identidad material, un conjunto de componentes materiales pues que hacen que aquello precipite en el enfrentamiento militar entre dos estados, porque es la salida posible a la política. Esta es la tesis que mantenemos nosotros, ¿verdad? Bueno, y luego pues la idea de España, que es la otra que he puesto yo aquí, pues ya se ha dicho, yo particularmente la idea que voy a manejar aquí pues es aquella que se desprende de otra de las grandes obras del profesor Bueno, que es España frente a Europa. Es decir, que yo no doy aquí entrada al europeísmo, hispanidad europeísmo, que era un asunto que nos concita aquí. Pues nosotros creemos que hay que enfrentar eso, hay que enfrentarlo radicalmente, ¿verdad? Que ha sido siempre, aunque ahora aparentemente pues todos los grandes partidos pues sean europeístas y estén en la onda europeísta, en fin, Bueno, así que España enfrenta. Hay que decir que este tratado pues tiene un precedente, que es un artículo que escribió un poco antes en el Basilisco. También es muy importante otro libro en el que pretende hacer pues algo más de divulgación, que es España no es un mito, pero para el asunto que nos trae hoy aquí, aunque yo utilice realmente estas obras a las que he dedicado mucho tiempo y cuya lectura pues es dura, es ardua, porque nos está constantemente llevando a las categorías de las ciencias políticas, a la gnoseología de la historia, bueno,
a la ontología, que claro que es una cosa pues muy dura, pues tengo que decir que yo me voy a centrar, para lo que voy a decir a continuación sobre la guerra de la independencia, pues me voy a centrar en un escrito que yo no lo titularía de escrito menor, sino un escrito que tiene para mí una enorme importancia, aunque solo tenga 19 páginas, nunca tanto en tan pocas páginas, que es este escrito que realiza él en el año 2008, que está en el Catoblepas y que se titula Oviedo en la Revolución Política de mayo de 1808. A mi juicio, este es un escrito, es posible que, claro, si lo comparamos a los otros libros que yo acabo de decir, pues claro, esto es una cosa menor, pues no. A mi juicio aquí contiene lo que podríamos llamar, las doctrinas de don Gustavo pues tienen un momento que podemos nuclear, tienen un curso y tienen un cuerpo. Bueno, pues esto es fundamental para el cuerpo de la doctrina del profesor Bueno sobre la idea de España. Completamente fundamental. Y lo otro, naturalmente, pues tiene que ver en algunos aspectos con el núcleo, y esto es, a mi juicio, de aquí he sacado yo precisamente estas nociones sobre la filosofía de la historia, que por supuesto las pues están contenidas en otros tratados y en otros libros, pero aquí lo hace con muchísima precisión y lo aplica completamente a la guerra de la independencia, en un punto determinado, que es precisamente Oviedo, del 9 al 25 de mayo, 9 al 25 de mayo de 1808. Yo este discurso se lo había escuchado justamente ese año, porque lo hizo en la sala capitular de la Catedral de Oviedo, pero fue brillante, brillantísimo, pero bueno, yo dije, bueno, y luego supe que lo había escrito, y no reparé en hacer una lectura a fondo de esas 19 páginas. Sin embargo, cuando me he puesto a leerlo, digo, pero aquí había mucho más de lo que él pudo decir aquel día, claro. Pues entendemos por ello la transformación del antiguo régimen. Mucha de la gente que ha intervenido antes que yo, pues ya lo ha entendido, y esa transformación pues no tiene por qué ser a la francesa, sino que caben otras posibilidades, y en eso vamos a estar. Bueno, pues esa transformación del antiguo régimen en otro régimen nuevo, pues tiene lugar precisamente en el contexto de la guerra de la independencia. Y ya pasamos directamente a decir dos cosas sobre la guerra de la independencia, para luego decir otro par de cosas sobre la guerra civil y otro par de cosas sobre las guerras estas del presente en marcha. ¿Cuál es la diferencia? Pues que sobre las guerras de Irak, Afganistán y Libia, pues todavía no hay ciencia de las consecuencias. No cabe todavía hacer historia, no, en absoluto. Para que haya historia tiene que haber consecuencias, saber cuáles son las consecuencias de esos enfrentamientos, ¿verdad? Y todavía es muy pronto para ver las consecuencias de la guerra de Libia, de la guerra de Afganistán y de la guerra de Irak. Aunque los grandes progresistas de nuestro tiempo pues ya les saquen las consecuencias sociológicas, porque se mueven en una dialéctica que no es la de los imperios o la de los estados, sino que es la dialéctica de clases, la dialéctica de partidos, la dialéctica de periódicos, etc. Y eso pues es una cosa baladí frente a lo que sería una visión materialista de la historia, que no puede perder de vista pues el contexto que yo estoy diciendo de la sístasis o constitutio de las sociedades políticas, ¿verdad? Bueno, pues como es bien sabido, pues la palabra guerras napoleónicas nos remite a muchísimas, pues no solamente la que tiene lugar en nuestro territorio, sino pues sabido, pues Napoleón, como ha dicho esta mañana don Pedro Antonio, pues a partir del 4, en 1804, pues dice, bueno, la paz de Basilea que teníamos ahí, donde los prusianos y los franceses nos repartíamos del Rin para arriba para Prusia, del Rin para abajo para Francia, pues ¿qué hace Napoleón? Coge ese papel y a la papelera. ¿Por qué? Porque Francia dice, no, del Rin para abajo, por supuesto, incluida España y Portugal, para después irnos a las Islas Británicas, como ya ha sido apuntado aquí. Pero del Rin para arriba, hombre, también. Y entonces, pues naturalmente ahí vemos a Clausewitz, que naturalmente no puede tomar en consideración la paz perpetua, teniendo que defender
a Prusia de la invasión francesa. Luego Clausewitz pues, pasó a hacer servicios a Rusia, porque como se sabe también ahí pues hubo otro... Es decir, que ahí empieza el imperio efímero francés, que no tienen otro más que ese, y entonces pues, venga a alargarse con el asunto este de... Y bueno, por supuesto que hay una nematología en ese imperialismo, que es esto de extender la igualdad, hacer todo esto que se ha dicho, pero en el fondo lo que quiere Napoleón pues es eso, es aniquilar completamente el imperio inglés, pero pasándose también por el rodillo al imperio español, ¿no? Bueno, antecedentes de la guerra de la independencia española. Pues ya lo ha dicho, y yo no puedo mejorar, claro, porque yo me he quedado encantado con la conferencia de don Pedro Antonio, ¿verdad? Se trata de una dinámica de imperios, es decir, que aquí, en la guerra de la independencia, hay un choque de tres placas imperiales, ¿no? El naciente imperio francés, que va a tener una corta duración, hasta la batalla de Waterloo, como sabemos, el imperio británico, y ahí en el medio el imperio español. Nosotros reivindicamos que todavía aquí en España hay noción de que esto es un imperio y que no tiene por qué acabarse, y que cabe naturalmente pues alianzas, ahí está la rama federativa, alianzas aquí y allá, como vamos a ver inmediatamente, ¿verdad? Bueno, entonces pues a nuestro juicio esta perspectiva, podríamos decir, contextual, que nos remite naturalmente a otros conflictos, como es la guerra de sucesión al trono español, donde también aquí se encuentran por los franceses y los ingleses, ¿verdad? Pero Carlos II prefería pues a José Fernando de Baviera, pero murió a los 7 años, entonces pues ya tuvo que poner en su segundo testamento pues que fuera el rey francés. Ahora, naturalmente, la diplomacia francesa, pues por aquello de quid prodest, pues a lo mejor algo tiene que ver en aquellos acontecimientos. Bueno, pues eso no se puede reescribir, y así es el asunto, y entonces podríamos decir que la guerra de independencia pues está inserta en ese contexto, en ese conjunto de... Y que entonces todas las explicaciones sociologistas de que es que la guerra de independencia pues era pues qué sé yo, una especie de respuesta propia de los indignados de 1808, ¿verdad? Pero la teoría de la indignación, el hambre, la no sé qué, las injusticias, las diferencias, la lucha contra el clero, estas cosas, ¿no? Que son propias de estas filosofías débiles que creen que todo se explica con la indignación de una clase social frente a otra. De alguna manera, reducir absolutamente la explicación histórica pues a una perspectiva completamente sociológica, ¿no? Bueno, hay antecedentes clarísimos de que los gobiernos españoles anteriores a 1808 pues se temen lo peor. Y un ejemplo que yo he estudiado con un poco de detenimiento es el traslado de las fábricas de armas y de municiones de las Vascongadas y Gerona, entre otros sitios, a Oviedo. Por eso vamos a dar aquí la importancia que tiene, ¿verdad? Es decir, que se dan cuenta, bueno, pues sin ir más lejos, en un decreto vamos a ver dónde lo tengo yo por aquí, bueno, pues bien, en el año 95, tenía la fecha incluso, pues hay un decreto 1795 en el cual se aconseja la posibilidad de que haya otras fábricas, porque después de la Revolución Francesa, pues claro, ahí los franceses están muy cerca de las armas y de las municiones y nos pueden... Bueno, y pues a mi juicio es un asunto importante, porque aquí tenemos armas y tenemos, claro, naturalmente, los instrumentos con los que se puede defender el territorio. Como es sabido, la fábrica de armas aquí, la que se traslada a Asturias, primero estuvo pues, en un palacio, y luego finalmente se escogió pues, un monasterio desamortizado, que se dice hoy día el monasterio de la Vega, para que no suene a que es un monasterio, ¿verdad? No se dice monasterio, se dice la fábrica de armas de la Vega,
¿Por qué? Porque es Nuestra Señora de la Vega, Santa María de la Vega, que es un monasterio. Hoy día, precisamente, las benedictinas que fueron expulsadas, pues están reivindicando aquellos terrenos. Bueno, entonces, la cuestión es que, por lo que nos ha dicho el profesor Pedro Antonio, que yo inserto aquí porque no puedo decir nada mejor en absoluto, vamos, me ha impresionado su exposición y he tomado buena cuenta para hacerme con la lectura de alguna de sus libros, precisamente para contrarrestar otras versiones históricas que yo conozco, porque no he tenido trato por el profesor Jover, Artola, Tussell, Sánchez Juliá, ¿verdad? Que pues se tragan completamente la línea directa entre pues la Revolución Francesa y este periodo, y bueno, podrían decir que son los nuevos a francesa, y que tuvo mucho eco en el gobierno anterior. Y ya sabemos perfectamente que la anterior vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, pues de alguna manera tenía la obra de Artola, los afrancesados, llamándoles pues, los verdaderos patriotas, y los otros, pues qué sé yo, eran chusmas reaccionarios, ¿no? Los verdaderos revolucionarios estaban siguiendo por este asunto, ¿verdad? Bueno, pues resulta que se producen... O sea que ya tengo que ir empezando a... Bueno, vamos a ver. Lo que contiene este trabajo al que me acabo de referir, tenemos que ir cortando esencialmente lo que nos ha contado él del traslado de la jefatura de Estado a Bayona. Aquí queda, por supuesto, un vacío completamente político desde el punto de vista de la capa conjuntiva, y eso lo asumen las Juntas Supremas. Y entonces la tesis del profesor Bueno es que precisamente la Junta Suprema de Oviedo juega un papel muy importante, se convierte en un verdadero modelo, no solamente por los que allí participaron, sino porque luego muchas de las cosas que quedaron reflejadas en un escrito de 10 puntos aparecen en la Constitución de 1812. Esa es la tesis fundamental que él mantiene. ¿Y qué figuras? Pues naturalmente ya lo he dicho, Martínez Marina, pero no nos olvidemos pues, de Flórez Estrada, y había por supuesto ciertos ideólogos que no tenemos por qué recurrir a los ilustrados franceses, como Fray Rafael de Vélez, Fray Fernando de Ceballos, etc., el propio Jovellanos, que en ese momento, como sabíamos, estaba impedido porque estaba en la cárcel de Mallorca. Y estos autores, todos ellos, pues tenían una formación escolástica, habían estudiado en la Universidad de Oviedo. No nos olvidemos del padre Fijó y su formación escolástica, ¿no? Entre otras cosas. Pero no solamente las doctrinas tomistas sobre precisamente las relaciones de Dios y el poder, que ya lo plantea con toda claridad, y hay una discusión interna, si el poder va directamente de Dios al monarca o pasa por el pueblo. Esto ya está en los textos escolásticos, y hay toda una tradición de la defensa del regicidio, sobre todo en Suárez, pero también, y anteriormente, claro, naturalmente, en el padre Mariana. Esto es así de claro, y esta gente, pues naturalmente tenía esa formación. Claro que conocía a los ilustrados, pero ¿por qué decir que son los ilustrados los que influyen poderosamente y no esta otra, ¿verdad? Bueno, y además hay que tener en cuenta que el rey Jacobo I de Inglaterra quemó el de Legibus de Suárez para algo será, claro, esto no es una cosa para allí, ¿verdad? Bueno, luego los grandes personajes que llevan adelante una revolución política y a la vez una declaración de guerra, pues claro, naturalmente el Marqués de Santa Cruz, el Conde de Toreno, que los que vayáis alguna vez a Oviedo, se les ha dedicado las dos calles fundamentales en torno al Parque de San Francisco, porque allí se rompió el comunicado de Murat, precisamente para que depusieran sus intereses, ¿verdad? Bueno, hay
hay otras sublevaciones, otros movimientos, como en Gijón, en Mieres, en Móstoles, ¿verdad?, que tienen su importancia sociológica, pero no tienen este alcance político, porque lo que se produce en Oviedo, que luego se convierte en modelo para que otras juntas, supremas, pues lo incorporen y pase directamente a la Constitución de 1812, ¿verdad?, pues no se puede equiparar, no es equiparable, y sencillamente porque en Madrid no podían hacer otra cosa, no tenían capacidad de maniobra, cosa que se podía hacer en Oviedo, donde pues había naturalmente una audiencia, había una comandancia militar, había una junta y naturalmente la posibilidad operatoria antes de que llegaran las tropas pues era fundamental. Y luego aquella Junta Suprema pues extiende sus pretensiones pues a Santander, a Galicia, a León, y luego surgen ahí unos delegados, que esto es muy importante, que van al Parlamento inglés. También van, por supuesto, delegados sevillanos y delegados gallegos, pero quien lleva la voz cantante para convencer a los ingleses de una alianza, de manera que entonces ahí un poder ascendente, por así decirlo, toma el poder federativo que no podía tener el rey, porque además el rey estaba es un rey felón que de alguna manera pues está permitiendo esto y está encantado con esa situación. Entonces aquí en España se produce una revolución política donde pues le arrebatan la soberanía y dice que no, que esto hay que arreglarlo de alguna manera bueno, y bueno, pues entonces aparece la verdadera guerra, después de que sea importante todos estos movimientos y estas sublevaciones, de ahí es donde entran los ingleses, que un año después, en 1809, pues aceptan la alianza, y entonces pues ahí el general Wellington, pues el general Pakenham y Le Marchand, pues desembarcan en Lisboa, y entonces pues lo que hacen es hacer, como justamente los franceses se han centrado en las Vascongadas y en Cataluña para ir bajando por ahí, ¿verdad? Pues entonces hay dos frentes militares importantes estratégicamente organizados por el ejército inglés. También vamos a hacer una pequeña mención al ejército español, que no es colaboracionista con la felonía, ¿verdad? Por un lado, primero, tomar lo que es Salamanca, es decir, que se conoce con la batalla de los Arapiles, que son unos montículos que hay cerca de Salamanca y cerca del río Tormes, y entonces ahí Wellington pues lo que hace esencialmente pues es una demostración de estrategia militar poderosa, aprovechando un fallo tremendo del impulso militar francés, que tenía un cuerpo de ejército superior, pero lo dividió en dos. Entonces uno, pensando que los ingleses se retiraban ante la presencia militar, pero resulta que entonces Wellington lo que hizo fue un rodeo, y entonces pues meterse en el medio, y todo, claro, fue una victoria total, Y hay que decir aquí pues que el general francés Marmont, pues naturalmente perdió completamente los papeles, y también colaboró aquí la guerrilla, pero una guerrilla inteligente, y concretamente hay un personaje célebre que vamos a reivindicar aquí, que es Julián Sánchez, el Charro, que tiene desde un punto de vista militar, de lo que estamos llamando aquí la Constitutio, pues naturalmente muchísimo más importante que el empecinado, que ha sido mencionado aquí. ¿Por qué? Pues porque el empecinado iba por libre, era conciencia desventurada. Actuaba pues en Cuenca. Bueno, luego naturalmente le reconocieron sus méritos y le hicieron general, ¿verdad? Pero Juan Martínez Díaz pues era, pues eso, guerrilla campesina, pero no estaba dirigida, no estaba inserta sin embargo, pues nada, reivindicamos aquí el apellido Sánchez como un apellido que tiene mucho que ver en este asunto. Y entonces el general Wellington pues dirige sus ejércitos hacia la parte que le interesa, que es Vascongadas, pasando por Tordesillas, por Burgos, y para tomar todo eso, y entonces en Vitoria produce la gran victoria de Vitoria, ¿no? Con guerrilleros incluidos, ¿verdad? Que, como es bien sabido, esa famosa batalla
pues fue la parte estética de esa batalla, pues es como bien sabe una obra de Beethoven, el Opus 91, que es concretamente la victoria de Wellington, ¿no? Pero luego, cuando termine esto, pues vamos a ver si la podemos hacer sonar aquí, ¿verdad? Bueno, y entonces, pues, ¿qué decir, por tanto, de otras batallas importantes, como la de, claro, sería, pues a mi juicio, muy descortés, pues, ignorar aquí al general Castaños y la batalla de Bailén. Y ayer, en ese paseo que hice yo por la bella ciudad, me metí también, además de ver las murallas y demás, me metí en las librerías y encontré este libro. Yo le desconocía, sabía que había habido una batalla, pero no sabía que hubiera tenido tanta importancia. No he hecho más que afear algún capítulo. Prometo leérmelo en condiciones, incorporarlo aquí como es debido. Es la batalla de Talavera, 1809. No me extraña si en la época de Sancho IV, pues esto era un lugar crucial, estratégico para la defensa, pues ahora exactamente igual, estamos en las mismas, aunque por supuesto con contextos diferentes, ¿no? Bueno, por tanto esta obra habrá que leerla e incorporarla, pues eso como... Bueno, y la famosa rendición de Bailén también está inmortalizada en otra realidad estética, que es un cuadro del pintor José Casado, que está en el lado y se titula La rendición de Bailén, con lo cual, pues naturalmente ahí tenemos ya esta... Bueno, y entonces, las guerras carlistas de las que habla la propuesta, ¿se puede separar de esta concatenación de...? No, es decir, que son consecuencias, Es decir, si ha habido una revolución política, pues no todos están de acuerdo con esa revolución política, y entonces hay una división clarísima, con el pretexto, el casus belli, claro, pues de la sucesión de Fernando VII. Empiezan en el año 33 y duran hasta todavía Alfonso, todavía en el reinado de Alfonso, en el 70 y tantos, Alfonso X, pues todavía hay la famosa Tercera Guerra. La Segunda Guerra tiene que ver con las vísperas de la boda de Isabel II, y la Tercera Guerra pues ya es, por así decirlo, rematada, o hay un proceso de terminación en el año 75 y 76, Martínez Campos y Fernando Primo de Rivera, uno en la Seu d'Urgell, el primero, y este el segundo. Bueno, entonces este proceso en el que tenemos que incluir todas estas concatenaciones, pues tiene una desconexión, y es que España pierde podríamos decir, su territorio imperial, ¿no? No nos olvidemos de que esto de las plataformas y de la idea de España como imperio está perfectamente en la Constitución del año 12. Yo pido permiso encarecidamente para hacer un pequeño... Porque aquí se ha leído el artículo 2, pero ¿por qué no se ha leído el artículo 1? Que dice: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La idea de imperio, no la idea de nación, donde tiene que haber las libertades, no sé qué. Primero imperio. Y luego, y esto sí que no lo voy a poder leer, me hubiera gustado, en el título segundo, capítulo primero, se habla del territorio español, la capa basal. Entonces aquí hay una referencia concretamente, pues, a todas las partes de lo que sea la península ibérica, pero la parte ultramarina, es decir, que después de hablar, pues, de Castilla, Córdoba, Cataluña, Extremadura, Galicia, Granada, etcétera, las Islas Baleares, Canarias y las demás posesiones de África. En América septentrional, Nueva España, Nueva Galicia, Yucatán, Guatemala, provincia interna, etcétera, Cuba, en América meridional, Nueva Granada, Venezuela, Perú, Chile, provincias, es decir, que los revolucionarios españoles que se enfrentan a esa dejación y a esa felonía, ¿verdad?, pues tienen idea de que aquí de lo que se está hablando es del Imperio Español, fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, y finalmente la desconexión con esta plataforma pues tiene que ver en el año 14, cuando España desconecta completamente del conflicto entre las
entre las placas continentales, porque el presidente del gobierno, Eduardo Dato, convence a Alfonso XIII para que no entre en la guerra mundial. Es decir, que España queda desconectada de ese conflicto entre plataformas, claro, naturalmente, ¿verdad? Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pero contra los imperios centrales, ¿no? Alemania, austrohúngaro y Turquía. Es decir, que España queda desconectada. Por tanto, hay una desconexión total. Primero, España pierde todas estas posesiones con las guerras de la independencia norteamericana, y naturalmente a la vez se desconecta sencillamente porque no tiene capacidad operativa, no tiene potencia, ¿no? Entonces resulta que no hay razón alguna para establecer una conexión cuando se ha producido la desconexión entre esta Constitución y la de 1931. Si leemos el título primero, pues se dice que España es una república democrática, ya no es un imperio, ¿verdad? Y de trabajadores, con lo cual ya pues el asunto es completamente otro, es decir, que ya no estamos hablando de... Y además, porque la jefatura del Estado es otra, ya no hay monarquía, ya hay república. Y entonces ahí es donde nosotros colocamos muy brevemente pues otra serie de hechos concatenados donde metemos la guerra civil, cuyo contexto es la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Claro, ahí está. Es decir, que España se convierte en un territorio de ensayo, no solamente de Alemania e Italia, sino también de la Unión Soviética y luego pues los aliados, ¿verdad? Que ensayan aquí y entonces dirimen sus conflictos allí, con independencia de que la guerra civil española también tiene un componente sociológico, ¿verdad? Y entonces ahí, pues, desconexión, completamente con respecto al choque entre placas, porque el propio general Franco, pues, le dice a Hitler que no. Aunque luego, precisamente en nombre de una prudencia política, dice, no podemos estar al margen de las placas imperiales, y por eso... y Eisenhower viene aquí a España y hace pues, lo de las bases americanas, que supone una concesión, darse cuenta de que no se puede estar fuera de alguno de los bloques, ¿verdad? Todo esto que ha suscitado tanto odio por parte de la socialdemocracia, que es conciencia desventurada, sencillamente porque cree que la Unión Soviética era eterna y que podía, y lo mismo digo pues naturalmente con el comunismo actual, ¿verdad? Pero claro, evidentemente eso no es ni mucho menos así, ¿verdad? Sino que hay esta desconexión. Y entonces, pues ya finalmente, pues decir que las guerras actuales de las que yo tenía, sobre todo en las que estoy metido, pues tienen que ver con otros asuntos, es decir, que hay una desconexión absoluta entre el 31 y el 1978, pues absolutamente, es decir, la muerte de Franco hace que la jefatura del Estado vuelva otra vez a la monarquía, y entonces pues esta Constitución tiene naturalmente otro asunto, y además es la entrada, es la puerta abierta a un tipo de, no ya nación republicana o nación imperial, sino nación fraccionaria. Esta es la Constitución que da entrada a nuestra situación actual. Es decir que el artículo primero, España se constituye en un Estado social y democrático, y incorpora esas ideas completamente, pues eso, vacías, vacuas, ¿qué quiere decir esto, verdad? ¿Qué quiere decir esto? El Estado no habla de territorio en el sentido más preciso de la palabra, de derecho, un Estado de derecho, ¿verdad? Como si los otros no hubieran tenido derecho, pero hombre, ¿y eso qué? Esto no es derecho constitucional, esto no es derecho constitucional. Pero no, el Estado de Derecho es este que impone, y además dicen todos los políticos, esta Constitución que nos damos, que no, hombre, que no, que el texto recoge justamente los procesos de constitutio que tienen que ver con la política y con la guerra, fundamentalmente, ¿verdad? Y entonces, pues, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, es decir, ya no es una república democrática. Entonces, los que intentan hacer una especie de conexión, pues están completamente fuera de lugar, es decir, que no se han enterado, ¿verdad?, en absoluto de lo que aquí hay. El artículo 2 dice, y termino con ello, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza, y aquí viene la gran contradicción, ¿verdad?,
el derecho a la autonomía de las nacionalidades, que es un término realmente peligroso, y eso pues ha provocado lo que todo el mundo sabe perfectamente, ¿no? Bueno, entonces, en este nuevo contexto, en esta nueva serie de líneas secuenciales, pues tenemos que situar estas tres guerras de las que no podemos hablar, pero donde precisamente yo quiero romper una lanza a favor del gobierno José María Aznar, que tuvo la gran habilidad de decir, pues tenemos que conectarnos con alguna plataforma, y es un momento ideal precisamente pues para, claro, naturalmente la caída de la Unión Soviética, el 11S, todo esto son los antecedentes propios de este asunto. Entonces, pues, la guerra de Afganistán y la guerra de Irak se entiende precisamente como maniobras propias del imperio generador americano, que naturalmente tiene que cubrirse las espaldas, sobre todo ante el enemigo fundamental, que es Irán, Y entonces, la frontera de Irán con Irak, pues hay que tenerla clara, ¿no? Y precisamente sabemos perfectamente que la guerra de Irak tiene un precedente claro en el año 80, donde iraníes e iraquíes se enfrentaron en una guerra precisamente por la capa cortical, ¿verdad? Y entonces luego Saddam Hussein no se conforma con esto, sino que trata naturalmente pues de incorporar Kuwait, por razones también basales, y sin duda alguna. Y entonces lo de las armas de destrucción masiva es un pretexto, es para decirlo la causa eficiente. Lo que le interesa a Estados Unidos es estar muy cerca de la frontera de Irán, donde se sabe perfectamente, porque así lo dice la inteligencia americana, que ahí se están armando y que ahí puede haber naturalmente un potencial y esto pues había que pues tratarlo pues de esa manera, pero contamos naturalmente con una situación actual donde hasta los propios militares, lo pudimos apreciar en Santo Domingo de la Calzada, el capitán de corbeta, don Francisco José Ruiz González, y don Mario Laborie Iglesias, pues tenían una visión, una reducción del papel del ejército en esto que llamamos la defensa de los intereses españoles, pues algo así como en una especie de ONG que tiene que ir a resolver conflictos, a dar de comer aquí y allá, y porque además esta socialdemocracia que tiene falsa conciencia, pues hemos tenido la enorme torpeza y la enorme de otra vez ser gobernados por necios, es decir, que no saben, que creen que todo esto era cuestión de... Y que dieron paso a lo que podríamos llamar la dialéctica de clases, la dialéctica de partidos, frente a la dialéctica de Estado, la enorme importancia que tenía justamente de coincidir con el antiguo, con el imperio, en la guerra de Irak, con el imperio británico, liderado por un socialdemócra, Tony Blair, y con el repugnante Bush, ¿no? Hijo, ¿verdad? Que esto pues indignó a la socialdemocracia, y que era... Pero no se vio que por encima de estas individualidades pues estaba lo de las placas, y ellos no lo vieron, que era un momento muy oportuno para, por así decirlo, ponerse al lado en esta alianza, pues pero bueno, ya sabemos cómo terminó todo en el 11M, ¿verdad? Pero luego y los ministros de este personaje tan necio, que no conoce la historia de España en absoluto, ¿verdad? Pues los ministros de Asuntos Exteriores, el señor Moratín, y los ministros de Defensa, pues el señor Bono, que decía que prefería morir antes que matar a los invasores. Va el ministro de Defensa que tuvimos durante un tiempo, podíamos estar muy seguros, y la señora Carmen Chacón, que reduce todo pues a ONG. Y sin embargo, la falsa conciencia, esta gente que está imbuida por la paz perpetua de Cádiz, no me cabe la menor duda de que incluso la han insuflado a responsables importantes del ejército, como es este teniente coronel y este capitán de corbeta con el que estuvimos discutiendo en Santo Domingo de la Calzada el año pasado, ¿verdad? Y entonces, pues, para lavar su culpa, dice, bueno, pues ahora que ya ha cambiado el partido político de tanto odio, que ha ganado Obama, pues vamos a echarle un cable en la guerra de Libia, metiendo la pata. Porque al entrar a defender los intereses franceses, ingleses y americanos ahí,
nos enemistamos con Argelia y por tanto pues ponemos las cosas muy difíciles para nuestros intereses materiales sobre el Sáhara. Esta gente, como es absolutamente necia, ignorante, pues no lo ha visto, y entonces hay que lavar la imagen que dimos con la retirada de las tropas, que a mí me recuerdan otras retiradas, como la del pacifista Lenin y Trotsky, cosa que luego rectificó Stalin, entrando en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Lenin y Trotsky creían que iba a haber la revolución proletaria en todos los sitios, y entonces, pero bueno, hombre, hasta que Stalin se da cuenta de que hay que entrar a la guerra. Bueno, Bukharin, que es otro comunista que se enfrenta en aquella discusión, es partidario de mantenerse en la Primera Guerra Mundial. Luego hay ciertas retiradas que luego producen lo que produjo, que la Unión Soviética no levantó cabeza hasta la época de Stalin. Y entonces, pues claro, esto lo desconocen plenamente pues aquellos personajes que cogen una responsabilidad y que serían pues por ciertas ideologías, en este caso pacifistas, etcétera, y no se dan cuenta de que ciertas decisiones van a tener consecuencias, no las conocemos todavía, pero esto hay que esperar, claro, hay que esperar años, hasta que no se cierre esta concatenación de acontecimientos que yo he esbozado aquí. No puedo decir más que esto. Me hubiera gustado entretenerme un poco más, pero veo que ya me están haciendo...